Y hay numerosos gobiernos que han tratado de gestionar lo que es esta crisis del COVID-19. Muchísimos de ellos que han tomado algunas decisiones, algunas han demostrado ser eficaces, otras quizás no tanto. Lo que habrá que reconocer, lo que tenemos que reconocer hoy, es que quizás conocemos demasiado poco todavía sobre el impacto verdadero que tiene este coronavirus, sobre el impacto en términos reales que implica la irrupción de un virus como este que ha frenado prácticamente el andar del planeta y también lo que pasa en nuestro país, que ha puesto entre paréntesis, como yo digo, los debates sociales, los debates políticos, incluso algún que otro debate de carácter económico. Todo eso ha quedado suspendido en el tiempo. Claro, cuando nos ponemos a pensar cómo se genera el virus, cuál es el grado de expansión que tiene, si es muy contagioso o es menos contagioso, en qué puede decantar justamente la irrupción del virus en una sociedad, porque todavía lo estamos viendo, descubrimos, como yo le digo, que conocemos realmente muy poco. Mucho más entonces si pensamos que la cantidad de contagios es bastante relativa en lo que es su registro, que también la cantidad de fallecidos en muchos países se fue corrigiendo a lo largo del tiempo y aún hoy todavía no se sabe fielmente, fidedignamente, si ese es el número definitivo, si ese es el número que demuestra la letalidad que tiene este virus en todas partes del planeta. Por supuesto que no. Por supuesto que hay que desconfiar, pero no es una desconfianza conspirativa, es una desconfianza por la misma naturaleza del virus y porque todavía no terminamos de acercarnos. Pero así como hay algo que tiene que ver con la incertidumbre, que participa de esa esfera global, que es la incertidumbre en la vida de todos nosotros, de la misma manera hay algo que empieza a tener un grado de certeza importante, que es el impacto que tiene en los sectores más vulnerables de las sociedades, no solamente en la Argentina, también en el resto del planeta. Veíamos hace instantes nada más las colas de muchísimas personas que piden comida en Madrid, en España, en uno de los países que conforman la Unión Europea. De la misma manera uno podría pensar en los Estados Unidos, donde hay 25 o 30 millones de personas que la están pasando realmente muy mal. Y la pregunta es si en gran medida hay alguien que esté observando todo esto, o si, como muchos presuponen, se va a meter abajo de la alfombra y va a pasar de un momento a otro. Quiero compartir lo que dice la Organización Mundial de la Salud, lo que pasa directamente en el impacto que tiene el coronavirus. Bueno, el coronavirus amenaza con reducir la esperanza de vida global, ¿no? Y quizás la pregunta ahí es sobre el COVID-19. Tiene un impacto negativo, dice la OMS, en los avances que extendieron en 5,5 años el promedio de vida. Bueno, una de las definiciones quizás más relevantes. Cuando decimos que impacta en la esperanza de vida a nivel global, quiere decir que muchas personas en el mundo van a vivir menos de aquí en adelante, que la expectativa que tienen de llegar a una determinada edad se ha reducido de un momento a otro en 5,5 años. Y la pregunta que empieza a emerger lentamente, por supuesto, como toda pregunta que genera algo de profundidad y de debate, es ¿a quiénes termina afectando? Porque un promedio es un promedio, pero está claro que va a haber un número de personas que pertenece a un universo, y yo le pregunto si no tienen que ver con refugiados, si no tienen que ver con inmigrantes, si no tienen que ver con personas de determinados segmentos y clases sociales, y quizá la respuesta es positiva, pero lo que digo es si todo eso no conforma el impacto verdadero del COVID-19 y si en todo caso los estados están atentos a esto y si hay sectores de la sociedad que contribuyen, que colaboran para que el Estado llegue. Fíjese, otro de los destacados, también que los refleja en gran medida lo que dice la CEPAL, ¿no? Publicado hace nada más algunos minutos. La CEPAL advierte incremento de la pobreza y de la desigualdad en la región por el coronavirus. El análisis alienta el reforzamiento de las medidas existentes de protección social, así como un ingreso básico para satisfacer necesidades y sostener el consumo, dice la CEPAL, y considera que el desafío es fortalecer al estado de bienestar para evitar otra década perdida. Son los registros, el de la OMS, el de la CEPAL. Esto pasa en tiempo real, esto está pasando en este mismo momento y quizás habrá que preguntarse por qué los estados no entran en ese debate, por qué los principales países del globo no están discutiendo justamente esto y en todo caso miran para el otro lado. También pasa en la Argentina y pasa en la dirigencia política, que se corren los temas, que se buscan otras mesas de discusión que son las que convienen más en función de la especulación que tiene características políticas. Pero claro, viene una respuesta a todas estas preguntas, aparece lentamente y quizás hay alguien que está prestando la atención. Nosotros estamos prestando la atención en este momento, porque se propone
algo totalmente lógico. Se propone en este momento un ingreso universal. ¿Para qué? Para las personas que tienen bajos ingresos por la pandemia. La CEPAL prevé un aumento de la pobreza en la región que llegaría al 35,3% en Argentina, con un 6,3% de indigencia. La respuesta es justamente esta, el ingreso universal, y habrá que prestar atención, sobre todo para aquellos que miran para otro lado. Por último, déjeme decirle esto, la Argentina ha sido uno, quizás de los pocos países, a pesar de que hay un número que empezamos a conocer que va nutriendo justamente esta estadística, que tuvo que tomar una decisión, que aplicó una cuarentena temprana, y lo hizo, por un lado, por una cuestión de principios, que es para preservar la vida de las personas, pero también lo hizo por una cuestión pragmática, por una cuestión práctica, que era que la demanda del sistema sanitario no se viese saturada. Y claro está que todo esto sirvió hasta ahora, pero lo que estamos viendo es mucha presión, lo que estamos viendo es un gobierno que empieza a abrir las puertas de la economía y habrá que preguntarse cuál de estas dos alternativas va a terminar prevaleciendo. Si termina prevaleciendo aquella que busca preservar la vida o si termina prevaleciendo aquella que una vez que el gobierno se aseguró de que no va a haber saturación del sistema sanitario, que se va a dar rienda suelta a lo que es la actividad económica. De esa respuesta, de esa decisión depende en gran medida que el Estado se ponga las pilas y que en definitiva se dé lugar a este debate importantísimo que es el de la renta universal para proteger a aquellos sectores que de todas maneras, con todas las decisiones que el Estado ha tomado, igual están sufriendo muchísimo.